Enviamos un saludo a nuestro amado grupo de Instituto Bíblico Local. Estamos ya haciendo la guía de estudio de la materia de neumatología. Ya la hemos enviado en línea y bueno, son 53 preguntas. Vamos a responderlas brevemente todas para que tengamos una base de nuestro examen. Y bueno, cualquier pregunta que tengamos en estos días respecto a cualquiera de estos asuntos, estamos siempre a sus órdenes. Vamos a ir pregunta por pregunta. La pregunta 1 es literalmente estudio del espíritu. Esto se traduce como neumatología. Neumatología es en idioma griego estudio del espíritu. Pregunta 2. Término que revela que el Espíritu Santo posee cualidades individuales. Y esto es una persona. Recordamos que el Espíritu Santo es una persona. Por eso nuestra materia se llama neumatología, la persona y la obra del Espíritu Santo. Pregunta 3. ¿Son las características que el Espíritu Santo tiene como persona? Son las mismas que cualquier persona: intelecto, sentimientos y voluntad. Las tres cualidades como persona: intelecto, sentimientos y voluntad. Pregunta 4. ¿Qué enseña la Biblia sobre la divinidad del Espíritu Santo? Tiene las mismas características que el Padre y el Hijo. Entonces, en esta pregunta 4 sobre la divinidad del Espíritu, tiene las mismas características como Dios, el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Pregunta 5. Nombre del Paracleto que lo relaciona con el Mesías. Es un título, es Espíritu de Cristo. Pregunta 5, entonces, la respuesta es Espíritu de Cristo y lo relaciona con la segunda persona de la Trinidad. Pregunta 6, nombre de la tercera persona de la Trinidad que lo relaciona con la formación y el sustento del universo. Esto es espíritu de vida. Entonces, como creador, igual que el Padre y que el Hijo, es espíritu de vida, lo relaciona con la creación del universo. Es otro título, espíritu de vida, que se usa en la Biblia para el Espíritu Santo. Pregunta número 7. Nombre del Espíritu Santo que indica la habilidad que daría el Mesías para utilizar la palabra de Dios de manera práctica. Esto es espíritu de sabiduría. Entonces, igual dice en relación con el Mesías que sería un espíritu de sabiduría, que es el conocimiento aplicado en la palabra de Dios de manera práctica. Punto 8. Nombre del Espíritu Santo que señala el entendimiento especial que daría al Señor Jesús. Este título es Espíritu de Inteligencia. Entendimiento especial para Jesús, Espíritu de Inteligencia. Pregunta número 9. Atributo divino que implica un poder absoluto en el Espíritu de Dios es omnipotencia. Pregunta 9, omnipotencia. El Espíritu Santo es omnipotente. Todas las atributos y cualidades de divinidad que tiene el Padre y el Hijo, lo tiene también el Espíritu Santo. Pregunta número 10. Expresión bíblica que ofrece seguridad para las promesas del Señor. Esto es las arras del Espíritu. Pregunta 10. Las arras del Espíritu, recordamos, es como una promesa dada que se va a cumplir, como son las arras en una boda, y así pues la presencia y el bautismo y el ministerio del Espíritu Santo para la iglesia se relaciona como las arras del Espíritu, un término usado por el apóstol Pablo. Pregunta número 11. Son obras que certifican la divinidad del Espíritu Santo. Esto es creación, redención y santificación. Obras que certifican que el Espíritu Santo es Dios, creación, redención y santificación. Es creador junto con el Padre y con el Hijo, es autor de la redención porque sustentó al Hijo en la redención y nos santifica porque aplica la palabra a nuestra vida y nos impulsa como creyentes para que seamos verdaderamente santos. Pregunta número 12. ¿Qué implica la expresión glorioso Espíritu de Dios en 1 de Pedro 4:14? La implicación es que el Espíritu Santo tiene la gloria que solo le pertenece a Dios. El apóstol Pedro usó ese título, el glorioso Espíritu de Dios, y entonces de ahí deducimos teológicamente de manera directa que el Espíritu Santo tiene la gloria que tiene solamente el Padre y el Hijo, que tiene Dios. Por eso dice el glorioso Espíritu de Dios. Pregunta número 13. ¿Es la definición del don de palabra de conocimiento? Respuesta: recibir de manera sobrenatural la información sobre el propósito de Dios o de alguna necesidad o circunstancia por la que necesitamos interceder o actuar. Respondemos nuevamente: recibir de manera sobrenatural la información sobre el propósito de Dios o de alguna necesidad o circunstancia por la que necesitamos interceder o actuar.
Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo y es una palabra de conocimiento, una pequeña parte del gran conocimiento de Dios que nos hace saber necesidades para interceder por ellas. Pregunta número 14. Descripción del don de fe. Respuesta: creer de manera sobrenatural lo que Dios puede hacer en situaciones imposibles de resolver con los recursos humanos. Repetimos la respuesta: creer de manera sobrenatural lo que Dios puede hacer en situaciones imposibles de resolver con los recursos humanos. Uno de los dones del Espíritu Santo, de los 9 dones, el don de fe. Pregunta número 15. ¿Qué implica el título Espíritu de la promesa? Respuesta: es un nombre derivado de las promesas que Dios hace al mundo. Repetimos, es un nombre derivado de las promesas que Dios hace al mundo. Por eso decimos, bueno, es un espíritu de la promesa. Son muchos títulos del Espíritu Santo que hablan de su divinidad y de su carácter, muy en especial, de esta manera, algunos de los atributos que tiene como Dios o como Señor para con nosotros como iglesia. Pregunta 16. ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad? Respuesta: señala que esta persona divina es veraz. Repetimos la respuesta: señala que esta persona divina es verdad. Si dice la palabra que es el Espíritu de verdad, entonces entendemos que siempre, igual que el Padre y que el Hijo es verdadero, también el Espíritu en todo lo que hace es verdadero, y así se le llama Espíritu de verdad. Pregunta 17. Nombre que el Espíritu Santo, cuyo significado es abogado. Respuesta: Paracleto. Pregunta 17. El significado de abogado en español nuestro es Paracleto. La palabra que define a un abogado llamado a estar junto para aconsejar, para impulsar, para orientar. Entonces el Espíritu Santo es nuestro Paracleto, dice en varias ocasiones el Nuevo Testamento, y entendemos que entonces ese ministerio tan especial como nuestro abogado. Pregunta 18. Nombre del Espíritu Santo que lo relaciona con la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Respuesta: Espíritu de Jehová. Repetimos, un nombre que lo relaciona con la obra en el Antiguo Testamento, Espíritu de Jehová. En muchas ocasiones el nombre de Jehová usado mucho en el Antiguo Testamento, aplicado aquí, Espíritu de Jehová, nos habla de esa obra que el Espíritu Santo tiene en todo el Antiguo Testamento. Es otro nombre también del Espíritu Santo. Pregunta 19. Término teológico que indica que el Espíritu Santo lo sabe todo. La respuesta es omnisciente. Así como es omnipotente, omnipresente, también es omnisciente. Cuando decimos que lo sabe todo, es omnisciente, y por eso está actuando con nosotros en la obra de Dios y en todo lo que se relaciona con lo que Dios quiere en la iglesia y en el mundo. Vamos a ver la pregunta 20. Encomienda dada por Jesús en la que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respuesta: la Gran Comisión. Entonces, cuando Jesús dio la Gran Comisión, envió a la iglesia a dar el Evangelio a las naciones, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso en esos 3 nombres es que se hace el bautismo y que se hace toda la obra de la iglesia. Por eso entendemos que la Trinidad son 3 personas divinas, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sí el hecho real de que las 3 personas son divinas. Y bueno, en varios eventos importantes mencionadas las 3 personas, habla de que cada una de ellas es importante en cuanto a la divinidad, como la Biblia la define. Pregunta 21. ¿Cómo describe la Biblia la blasfemia contra el Espíritu Santo? Respuesta: consiste en rechazar a la única persona que nos puede guiar al arrepentimiento. Repetimos, respuesta 21, consiste en rechazar a la única persona que nos puede guiar al arrepentimiento. Por eso dice en el Nuevo Testamento que no es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está guiándonos hacia el arrepentimiento. Y si la persona blasfema o se reniega o se rebela contra el Espíritu Santo, está impidiendo que venga ese arrepentimiento. Por eso dice que no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es una doctrina totalmente sustentada en el Nuevo Testamento. Pregunta 22. Describa la participación del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Respuesta: realizó la concepción, vino sobre él en forma de paloma, lo dirigió a la tentación en el desierto, lo llevó a hacer milagros y le resucitó. Repetimos, las grandes obras del Espíritu Santo: realizó la concepción, vino sobre él en forma de paloma, lo dirigió en la tentación en el desierto y lo llevó a hacer milagros y le resucitó. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, en esa concepción sobrenatural en María, la madre de Jesús, estuvo la obra del Espíritu Santo. Cuando vino en forma de paloma, recordamos la presencia en su ministerio también, que fue un evento único, no se repite, que descendió en forma de paloma, indicando una permanencia, ¿no? Cuando lo dirigió a la tentación en el desierto, habla de la
pues dirección que Jesús necesitó del Espíritu Santo en todo, especialmente en ese tiempo de 40 días de tentación. Dice que también lo llevó a hacer milagros. Todos los milagros Jesús los hizo dirigido por el Espíritu Santo, sin dejar de ser Dios. Recordamos la palabra griega kenosis, abandonarse o estar fuera de, en el sentido de no usar su divinidad para pues mostrar que la obra era del Espíritu Santo. Y definitivamente fue hecho por el Espíritu Santo todos los milagros en la vida de Jesús. Y finalmente le resucitó. Dice en varios textos, el Espíritu que le levantó de los muertos mora en nosotros. Entonces la resurrección fue hecha por el Espíritu Santo. Pregunta 23. ¿Cuál es la finalidad del bautismo en el Espíritu Santo? Respuesta: es una dotación de poder para el ministerio. Pregunta 23. Es una dotación de poder para el ministerio. Recordamos, el bautismo en el Espíritu Santo, con todas las implicaciones que vemos en el Nuevo Testamento, es poder para servir, poder para estar en la obra de Dios, una dotación especial de poder. Pregunta 24. ¿En qué tipo de creyentes se manifiestan los dones del Espíritu Santo? Respuesta: el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Respondemos nuevamente, pregunta 24. El Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no hay esa idea de que solamente en algunos se manifiesta, sino está pues manifestando como Él quiere y reparte de manera soberana. Pregunta 25 tiene una relación con esto. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo pueden manifestarse en un creyente? Respuesta: no hay límite. Habrá manifestaciones según la soberanía de Dios y conforme a la necesidad específica de la iglesia y del mundo. Respondemos nuevamente, entonces, ¿cuántos dones se pueden manifestar en un creyente? No hay límite. Se van a manifestar según las necesidades específicas de la iglesia y del mundo. Entonces hay varias manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones en un creyente. Pueden ser varias. Pregunta 26. ¿Es correcto evitar las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia para evitar conflictos? Respuesta: el apóstol Pablo expresó que no ignoremos acerca de los dones espirituales y que procuremos lo que en un momento son los más necesarios. Respondemos: el apóstol Pablo expresó que no ignoremos acerca de los dones espirituales y que procuremos los que en un momento son los más necesarios. Entonces no es correcto evitar las manifestaciones del Espíritu Santo, aunque hemos hablado de que hay un límite en algunas iglesias y en otras pues hay un exceso. Tenemos que tener un equilibrio en esas manifestaciones. No los evitamos, los anhelamos y sí vemos los que sean más necesarios para que puedan pues ser evidente la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pregunta 27. Práctica común en la oración para los creyentes que sean ordenados en el ministerio. Respuesta: imposición de manos. Repetimos, pregunta 27. Práctica común en la oración de los creyentes para que sean ordenados al ministerio es la imposición de manos. Entonces, la imposición de manos es toda una doctrina de autoridad, de reconocimiento de un evento importante, y es muy común que cuando las iglesias ordenan al ministerio a los que acaban algún nivel o se preparan para el ministerio, les imponen las manos y después pues les envían al ministerio de manera específica. Entonces, es muy común y en la palabra aparece en varias ocasiones la doctrina de la imposición de manos. Pregunta 28. Palabra griega que se traduce hablar en lenguas. Respuesta es glosolalia. Repetimos, pregunta 28, palabra griega que se traduce hablar en lenguas, glosolalia. Literalmente es eso, hablar en lenguas. Pregunta 29, regalos que da el Espíritu Santo para la ayuda del ministerio son los dones del Espíritu Santo. Recordemos que los dones del Espíritu dados por el Espíritu Santo son exactamente dados por esta persona, ni por Jesús ni por el Padre. Por el Espíritu Santo son dados estos dones como ayuda para el ministerio. Pregunta número 29. ¿Es esto? Los dones del Espíritu Santo. Pregunta 30. Número de dones que el Espíritu Santo se registra en la palabra de Dios. Las respuestas son 9. Pregunta 30. Número de dones del Espíritu Santo que se registra en la palabra de Dios. 9. Son 9 dones porque hemos oído algunas escuelas que dan más números o menor número, pero los específicamente mencionados como los dones del Espíritu Santo son 9. Aunque en la lista que aparecen en Corintios, Romanos y en Éfeso son a veces intercalados, pero finalmente son esos 9. Pregunta 31. Término bíblico para los dones que los relaciona con la gracia de Dios. Esto es carisma. Pregunta 31. Término bíblico para los dones que los relaciona con la gracia de Dios. Recordamos la palabra charis o charis, son carismas también de Dios. Entonces, ahí habla también en la palabra de Dios de los dones como carismas.
Pregunta número 32. La Biblia define a los servidores de Dios como regalos de la iglesia. Respuesta, dones ministeriales. Repetimos, pregunta 32. La Biblia habla de los servidores de la iglesia como dones ministeriales. Es una diferencia los dones espirituales y los dones ministeriales. Los dones espirituales siempre van a ser, pues esas dotaciones especiales de poder para una obra sobrenatural. Pero las personas a las que Dios llama en la iglesia, la Biblia le llama como dones ministeriales. Son personas para servir, pero son también regalos para la iglesia. Pregunta número 33. Intercesión que se realiza hablando en lenguas. Respuesta, oración en el Espíritu. Repetimos, pregunta 33. Intercesión que se realiza hablando en lenguas, oración en el Espíritu. Es un término muy bíblico, oración en el Espíritu. Recordamos que algunas iglesias no tienen mucho de esta doctrina, hay algunas otras que sí, pero la palabra habla de la oración en el Espíritu. Pablo dice, oraré en el Espíritu y también oraré con mi entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré con mi entendimiento. Entonces, esta oración en el Espíritu está perfectamente bien interpretada en cuanto a lo que pasa en las iglesias. Se puede orar en lenguas y así se llama oración en el Espíritu y tiene nada más la indicación de ser más notoria la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pregunta 34. Clasificación de los dones del Espíritu Santo. Es una sencilla de saber, hablar y actuar. Pregunta 34. Clasificación de los dones del Espíritu. Dones para saber, dones para hablar y dones para actuar. Recordamos los dones de saber, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, los que son de hablar, profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y actuar tenemos el hacer milagros y tenemos ahí también, manifestaciones específicas en cuanto al actuar, el hacer milagros, y vienen ahí esos dones también que ya tenemos en nuestro material. Pregunta número 35. Nombre dado a la tercera persona de la Trinidad con base a que alimenta y fortalece a los creyentes. La palabra es consolador. Entonces es otro término del Espíritu Santo y es alimenta y fortalece a los creyentes. Usa mucho la palabra el consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Alimenta y fortalece para que sigamos en la obra de Dios. Pregunta 36. Término cuyo significado es que el Espíritu Santo siempre ha existido. La respuesta, eterno. Decíamos, igual que es omnipotente, omnipresente, es eterno. Todas estas son implicaciones derivadas de textos bíblicos y es también el Espíritu eterno. Pregunta 37. ¿En qué consiste la misión integral? La respuesta es predicar el Evangelio y hacer misericordia. Notamos en alguna de las temas que dimos del Espíritu Santo que tenemos que predicar la palabra y hacer misericordia. Y esto se llama misión integral. No nada más predicar, no nada más hacer misericordia. Son las dos cosas juntas. Una iglesia genuina predica el Evangelio y hace misericordia. Tenemos esas dos áreas de ministerio. Pregunta 38. Palabra griega que significa don. La respuesta es doron. Doron. Pregunta 38, la respuesta es doron. Literalmente es don o un regalo y es del original en el idioma griego y para nosotros muchas veces se traducen los dones para personas, para los dones del Espíritu y dones que Dios nos da muy diversos. Pregunta 39, personas en las que el Espíritu Santo hace una obra especial. Respuesta, creyentes e inconversos. Pregunta 39, creyentes e inconversos. El Espíritu Santo no nada más trabaja en los creyentes por la salvación, por la obra del ministerio, sino en los inconversos, porque trata de redarguir y de llamarlos a la obra del Señor en cuanto a la salvación. Entonces Dios, el Espíritu Santo, trabaja en creyentes y también en inconversos. En todos trabaja para impulsarlos hacia la salvación y mantenernos en la fe. Pregunta 40. ¿Es la descripción del don de palabra de sabiduría? Respuesta, un destello de la habilidad de Dios para resolver situaciones en nuestra vida y ministerio. Repetimos la respuesta a la pregunta 40, un destello de la habilidad de Dios para resolver situaciones en nuestra vida y ministerio. Recordamos, la sabiduría es conocimiento aplicado. Cuando habla de palabra de sabiduría, es que tenemos una guía especial del Espíritu Santo para resolver problemas. Es muy común este don, aunque no siempre es muy notado, ¿verdad? Muchas veces parece así como muy común para nosotros, pero es igual de importante que los milagros o que todas las grandes obras que se hacen, que son muy notorias. La palabra de sabiduría es resolver situaciones con la habilidad dada por el Señor para aplicar su palabra. Pregunta número 41. Son dos bendiciones que nos da el Espíritu Santo. Respuesta, el fruto y los dones.
Respuesta 41, el fruto y los dones. Recordemos el fruto, que es la pregunta final de nuestra guía y del tema que dimos en cuanto a la neumatología. El fruto es un carácter que pone en nosotros, pero también los dones, que son pues dotaciones de carismas especiales para el ministerio. Entonces el Espíritu Santo nos da el fruto y nos da los dones. Parece que es complementario el fruto y los dones, porque no nada más son esos grandes milagros y grandes manifestaciones, sino un carácter semejante al carácter de Dios o al carácter de Cristo. El fruto y los dones. Pregunta 42. ¿Es la definición del don de palabra de conocimiento? Respuesta: recibir de manera sobrenatural la información sobre el propósito de Dios o de alguna necesidad o circunstancia por la que necesitamos interceder o actuar. Respondemos: palabra de conocimiento, recibir de manera sobrenatural la información sobre el propósito de Dios o de alguna necesidad o circunstancia por la que necesitamos interceder o actuar. Palabra de conocimiento es un destello del conocimiento de Dios para que intercedamos, algo que Dios nos hace saber, algo que está pasando, una necesidad, alguna circunstancia especial por la que podemos orar. Y bueno, esto se llama palabra de conocimiento. Y nuevamente, no siempre es evidente, no siempre se hace mucho notorio en algunos cultos. Hay ocasiones en que sí, pero los creyentes tenemos esa dotación del Espíritu Santo de sentir necesidades que están pues sucediendo en la vida de alguien y que por otros medios no nos podemos enterar. No es un tipo de pues comunicación de otro tipo, sino nada más que Dios nos hace ver necesidades para que oremos por ellas. Palabra de conocimiento. Pregunta 43. Descripción del don de fe. Respuesta: creer de manera sobrenatural lo que Dios puede hacer en situaciones imposibles de resolver con los recursos humanos. Repetimos: creer de manera sobrenatural lo que Dios puede hacer en situaciones de resolver con los recursos humanos. Ese don de fe es así como poder creer lo que Dios puede hacer de una manera muy, muy enfática. Más allá de la fe que todos podemos tener, este don pues se manifiesta en personas que creen lo que Dios puede hacer y viene para evangelismo, viene para sanidades, viene para la obra de Dios, y esas personas tienen esa fe así muy marcada, y eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Pregunta 44. Definición bíblica de don de sanidades. Respuesta: por el poder de Dios se opera la sanidad física. Respondemos: pregunta 44. Por el poder de Dios se opera la sanidad física. Uno de los dones de actuar de manera sobrenatural, los dones de sanidades, que es muy común en los casos de evangelistas que son pues predicadores y que oran mucho por la gente para ser sanada. Ahí está operando el don de sanidades. Y los dones de sanidades pueden ser dados a todos los creyentes. Estos evangelistas o estos hermanos que son usados por Dios en este tipo de dones porque están en ese ministerio. Pero en la iglesia podemos orar por sanidad, y en cuanto haya una sanidad por cualquier persona, ahí está operando los dones de sanidades, los dones de poder. Pregunta 45. ¿Es la descripción de el hacer milagros? Respuesta: la interrupción momentánea del orden de la naturaleza con un propósito divino. Repetimos: la interrupción momentánea del orden de la naturaleza con un propósito divino. Otro de los dones de poder, así muy notorios, el hacer milagros, y hemos visto mucho también, otra vez en el caso de evangelistas, que oran por milagros de muchos tipos, y esos milagros de verdad pues son sorprendentes. Se suspende de manera temporal el orden natural de las cosas, y el propósito divino hace énfasis para que esos milagros estén ahí. Muchos milagros de provisión, muchos milagros de levantar incluso muertos, personas así con alguna necesidad, y viene un milagro de provisión muy, muy especial. Tenemos ahí en nuestro material esa descripción y todos los textos que respaldan estas preguntas. Pregunta 46. Descripción del don de profecía. Respuesta: habilidad dada por Dios de hablar en un idioma local el mensaje bajo la influencia del Espíritu Santo. Repetimos, pregunta 46. Habilidad dada por Dios de hablar en un idioma local el mensaje bajo la influencia del Espíritu Santo. El don de profecía, recordamos, viene un mensaje del Espíritu Santo a la iglesia, pero no hay lenguas. En este caso, directamente en el idioma local se empieza a hablar el mensaje dado por Dios, y entendemos la autoridad con que se habla, entendemos el propósito. Por eso a veces en la iglesia guardamos silencio para que no tengamos un desorden. Y bueno, esa persona que sin hablar en lenguas, nada más en el idioma local, dio la palabra de Dios, estábamos hablando del don de profecía. Y recordamos, no es doctrina, no es una autoridad inapelable, se pueden revisar. De hecho, todas las manifestaciones de los dones se tienen que revisar. Dice la palabra que juzguemos las cosas para ver qué es correcto y qué no es correcto. No es falta de fe, ni menospreciar a nadie, sino nada más procurar que esos dones sean dados de manera muy sana. Y si no hay nada que corregir, está perfecto. Pero si hay algo que podemos corregir por algún tipo de implicación doctrinal o algún tipo de implicación fuera de lo que es el propósito de Dios, tenemos que hablarlo.
porque la profecía se sigue dando, pero siempre tiene esa acotación de que no esté fuera del orden de Dios en todas las cosas. Pregunta 47. Descripción del don de discernimiento de espíritus. Respuesta: una percepción recibida de manera sobrenatural para diferenciar entre los espíritus. Repetimos, percepción recibida de manera sobrenatural para diferenciar entre los espíritus. Discernimiento de espíritus es otro de los dones de saber algo que no tenemos medios naturales para entender, y discernimos el Espíritu de Dios cuando hay hermanos que saben que Dios está actuando en la iglesia, o el espíritu humano. También definimos ahí cómo alguien es genuino o no, y también que tenemos que discernir el espíritu humano. O también discernir si hay ángeles o demonios en algún tipo de alguna manifestación, y definitivamente hay personas que saben que algo está pasando ahí en cuanto a esos tipos de espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre, ángeles o demonios. Y siempre ahí viene el don de discernimiento de espíritus, y es totalmente bíblico. Pregunta 48. Definición bíblica del don de diversos géneros de lenguas. Respuesta: el Espíritu Santo llama la atención de la congregación dando un mensaje en un idioma desconocido. Recordamos muy bien que diversos géneros de lenguas es diferente de el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es de manera personal, que cada creyente ora en el Espíritu, es dirigido por el Espíritu en la oración y no tiene que dar ningún mensaje a la iglesia. Pero con los géneros de lenguas hablamos de un don para hablarlo a la iglesia, y la persona habla en lenguas principalmente para captar la atención de la iglesia. Si estamos en una reunión de oración, en un retiro espiritual, en un evento muy espiritual, y alguien empieza a levantar la voz y entendemos que hay un mensaje para la iglesia, y este es entonces el don de géneros de lenguas. Pero tiene que ir con lo que dice la pregunta 49. Descripción del don de interpretación de lenguas. Respuesta: trasladar al idioma local un mensaje dado en lengua desconocida. Entonces, el don de géneros de lenguas siempre tiene que funcionar junto con el don de interpretación de lenguas. Una persona habla en lenguas, o la misma persona tiene que interpretar las lenguas, o a veces alguien habla en lenguas y otro interpreta. Incluso hay 1 o 2 intérpretes, dice Pablo, hasta 2 o 3 personas pueden interpretar un mensaje con el único propósito de edificar a la iglesia. Entonces ahí tenemos esa respuesta. Queremos recordarnos que las últimas 4 preguntas de nuestro examen son de desarrollo. Entonces, desde la pregunta 50 a la 53, vamos a esperar un poquito más de desarrollo en el examen, y son las que van a venir para desarrollar. Entonces, mínimo decimos 7, 10 renglones o con lo que implique cada respuesta, pero estas ya no nada más son de seleccionar falso verdadero, o inciso A o B o C, o identificar alguna columna, sino definitivamente escribir. La pregunta 50 es: describa la obra del Espíritu Santo en la inspiración de la Biblia. Tenemos 2 textos. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también 2 de Pedro 1, 19 al 21 tenemos la palabra profética más segura. Repetimos ahí también el término griego theopneustos, soplar adentro, indica que hemos dirigido de manera sobrenatural en un proceso en que cada geógrafo tuvo la dirección especial, pero intervino en el conocimiento y la personalidad de cada uno de ellos. La inspiración de la Biblia es un tema importantísimo, porque no podemos decir que la Biblia es un libro común, es un libro especial dado por Dios, pero tampoco es nada más divino ni nada más humano. Es el Espíritu Santo inspirando. Recordamos esta palabra theopneustos, que soplar adentro, habla de respirar, exactamente. Y entonces ahí en 2 de Pedro 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada. 2 de Timoteo. Y 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice que la palabra profética es segura. Entonces, gracias a la inspiración tenemos un control de Dios, tenemos una dirección de Dios, y hay todo un tema de la inspiración. Porque hay personas que creen que solamente parte de la Biblia es inspirada. Hay quienes creen que toda es inspirada, pero entonces no hay participación de los escritores. Recordemos que la palabra geógrafo es escritor sagrado. Es otro término teológico un poquito, pero habla ahí de que estas personas que escribieron la palabra de Dios fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Motivados, dirigidos, y tenemos entonces una perfecta palabra en el original Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, y Nuevo Testamento arameo y griego. Tenemos ahí entonces la palabra profética desde el Génesis hasta Apocalipsis, y la inspiración siempre va a ser un tema importante en cuanto a la fe cristiana. Quienes no creen que la Biblia es inspirada, bueno, caen en ateísmo y en otras cosas, pero nosotros como creyentes sabemos que esta inspiración es válida para nosotros como palabra de Dios. Pregunta 51, también de desarrollo, dice: enliste los símbolos del Espíritu Santo y la implicación teológica de cada uno de ellos. Número 1 es viento, Hechos 2:2, vida, libertad, invisible y da frescura. Esas son las implicaciones de que es viento. Fuego, Hechos 2:3, purifica,
quema, ilumina, consume, destruye, se extiende y santifica. El tercer símbolo es agua, según Juan 7, 38 y 39, limpia y da vida, purifica y produce. Pregunta 4. Sello y arras, según Efesios 1, 13 y 14, pertenencia, separación, posesión, seguridad, identificación, garantía y anticipo. Respuesta 5, aceite, Lucas 4, 18, sana, ilumina, da descanso, alivio y unción. El sexto símbolo es paloma, Mateo 3, 16, paz y belleza. Y el séptimo símbolo es una promesa del Padre, y esto está en Lucas 24, 19, habla del diseño y el plan de Dios. Entonces, los símbolos del Espíritu Santo son 7. Número 1, viento. Número 2, fuego. Número 3, agua. Número 4, sello y arras. Número 5, aceite. Número 6, como paloma. Y número 7, promesa del Padre. Entonces, simbólico que sean 7 formas en que el Espíritu Santo se ve como símbolo en el Nuevo Testamento. Pregunta 52. Realiza un cuadro comparativo de la obra de Dios en el Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y tenemos aquí el ministerio profético del Espíritu Santo terminó con Juan el Bautista. Las similitudes que hacía el Espíritu Santo muy parecido Antiguo y Nuevo Testamento: guiar, santificar, enseñar, crear, preservar, hablar, capacitar y predicar. Ahora, también se contrista, convence de pecado, regenera y da sabiduría. Todo esto es Antiguo y Nuevo Testamento. Los contrastes, pusimos aquí qué pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era profecía. En el Nuevo Testamento son lenguas. En el Antiguo Testamento eran personas particulares. En el Nuevo Testamento es en todos. En el Antiguo Testamento era temporal. El Nuevo Testamento es permanente. El Antiguo Testamento era con énfasis en milagros. El Nuevo Testamento énfasis en la santidad. En el Antiguo Testamento no siempre relacionado con la salvación. En el Nuevo Testamento relación inseparable con la salvación. Siguiente, ejecuta la voluntad de Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento glorifica a Cristo. Antiguo Testamento, Espíritu de Jehová. Nuevo Testamento, Espíritu Santo o Espíritu de Cristo. Antiguo Testamento, símbolos variados. Nuevo Testamento, símbolos específicos. Antiguo Testamento, dones de manera limitada, y Nuevo Testamento, manifestación plena de los dones. Repetimos toda la respuesta para que usted tenga, pues si falta algo ahí, pues la pueda tener. Con cuadro comparativo de la obra del Espíritu Santo Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta 52. El ministerio profético del Antiguo Testamento terminó con Juan el Bautista. Decimos, ya no hay profetas, de acuerdo a lo que dice sobre Juan el Bautista. Las similitudes: guiar, santificar, enseñar, crear y preservar, hablar, capacitar, predicar, se contrista, convence de pecado, regenera y da sabiduría. Esas son similitudes. Los contrastes, repetimos, lo que hacía en el Antiguo Testamento no es igual que lo que hace en el Nuevo Testamento. De ahí que tengamos que tener ahora en el Nuevo Testamento un replanteamiento de estos dones de la manifestación del Espíritu Santo. Antiguo Testamento, profecía. Nuevo Testamento, lenguas. Antiguo Testamento, personas particulares. Nuevo Testamento, en todos. Antiguo Testamento, temporal. Nuevo Testamento, permanente. Antiguo Testamento, énfasis en milagros. Nuevo Testamento, énfasis en la santidad. Antiguo Testamento, no siempre relacionado con la salvación. Y Nuevo Testamento, relación inseparable con la salvación. Antiguo Testamento, ejecuta la voluntad de Dios. Nuevo Testamento, glorifica a Cristo. Antiguo Testamento, Espíritu de Jehová. Nuevo Testamento, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Antiguo Testamento, símbolos variados. Nuevo Testamento, símbolos específicos. Antiguo Testamento, dones de manera limitada. Y Nuevo Testamento, manifestación plena de los dones. Ahí tenemos completa la respuesta a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algunas similitudes y algunas diferencias. La pregunta 53 es un poquito extensa, porque dice, cite lo visto en la clase sobre el tema, el fruto del Espíritu Santo. Recordamos que son 9 partes del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver cada uno solamente una vez, porque son extensos, pero ahí está para que usted tome notas. Cuando hable del amor, todo lo que vamos a decir, algunas cosas, posiblemente no todo, pero sí vamos a leer lo que habla del amor. Número 1, amor. La palabra original es ágape, la más grande de todas las virtudes. Describe el evangelio de la nueva criatura. Es de interés que comparte, la base de relación entre las 3 personas divinas. El amor que Dios nos mostró en Cristo nace del Espíritu, sacrificial, inmerecido, misericordioso, salvador, santificador, inseparable, justo, honesto, exclusivo, agradecido, obediente, objetivo,
No es un sentimiento, es la respuesta total de la persona que involucra la voluntad, las emociones y el intelecto. No es algo débil, sino fuerte y disciplinado. Hace posible que la verdad sea hablada no como una ofensa, sino como una exhortación. Implica generosidad y perdón. Une al cuerpo de Cristo, evitando que la libertad se convierta en libertinaje, edificando al pueblo de Dios. Es el camino más excelente, imposible para el hombre natural. Cumple la ley, provee una atmósfera que caracteriza y motiva a toda la vida cristiana. Es notorio en las intenciones y en las acciones de los cristianos. Abarca las emociones, pero también el compromiso de madurez, crecimiento personal, provisión para el crecimiento de quienes nos rodean. Se va ensanchando en círculos cada vez más amplios y expresar el valor de los demás. No tenemos que decir todo esto, pero sí algunas de estas cosas que a usted le parezcan importantes. Recuerde que, como es una pregunta de desarrollo, cuando diga amor, y puede poner ahí lo que a usted le parezca más relevantes. La segunda palabra es gozo, ¿verdad? De las 9 partes del fruto del Espíritu Santo, la palabra original es chará. Es la alegría o felicidad que irradia en la vida del creyente. La expresión exterior de una paz interior. Charein era el saludo en el idioma griego, pero adquirió sentido al ser usado por los cristianos. Ilustra todas las virtudes cristianas e ilustra la experiencia de la vida cristiana. Su fulgor brilla más vívidamente en medio de la adversidad. No depende de las circunstancias, las pruebas deben ser transformadas por el gozo, se identifica como deleite o regocijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, está basado en la revelación de Dios, las Escrituras será una emoción permanente de los siervos de Dios en el milenio, relacionado escrituralmente con la unción, mostrar satisfacción, sencillez y calidez, derivado del servicio a Dios. Se experimenta en tiempos agradables o en tiempos difíciles. Todo esto es lo que es el gozo. La tercera parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. Palabra original eirene, de ahí viene nuestro español de Irene. No es ausencia de problemas, ansiedad o preocupación. Es la serenidad que resulta de vivir en la relación de vida con Dios, con las demás personas y con nosotros mismos. Por medio de la fe en Cristo, en el hombre encuentra la paz con Dios y esta relación se convierte en un fundamento para la vida de las dos dimensiones. Descanso, reposo, promesa de Dios para quienes andan en sus caminos, decisión de no ceder ante la violencia, facilita las relaciones interpersonales, muchas paz tienen quienes aman la ley de Dios, es un mandato de Jesús, sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestros corazones, relacionada con la justicia, la fe y el amor. Somos invitados a seguir la paz para con todos y la santidad, a hacer el bien, a buscar la paz y a seguirla. Recuerde, lo más importante que usted pueda recordar de lo que es paz. Punto 4 del fruto del Espíritu Santo, paciencia. La palabra griega es macrotumía. Y bueno, la definición, longanimidad, tolerancia, compromiso de los creyentes constantes, actitud que mostramos hacia el prójimo, disposición para esperar que las personas cambien actitudes negativas, evitar la exasperación por la imperfección del carácter de los hombres, es un crecimiento espiritual derivado de la tribulación, actitud paralela a la firmeza del corazón, disposición para soportar la persecución, es parte del carácter del cristiano que madura, la paciencia del Señor es para salvación. Todo esto es con la paciencia. El punto 5 del fruto del Espíritu Santo, benignidad. La palabra griega es chrestotes. El término griego chrestos significa fácil, suave, excelente, mejor o bueno. Se refiere al carácter que facilita para que perdonemos a nuestros semejantes. Bondad, piedad, amabilidad, capacidad para permitir el crecimiento de otros, aunque nos hayan fallado, la benignidad de Dios que nos engrandece, la benevolencia del Señor guía a los pecadores al arrepentimiento, relacionada con la humildad, mansedumbre y misericordia. Interés por la edificación de los demás implica perdonar a quienes nos rodean, como Dios nos perdonó en Cristo. La Escritura ordena vestirnos como escogidos de Dios. Todo esto es la benignidad. El punto 6 de las 9 partes del fruto del Espíritu Santo es la bondad. Palabra original es agatosune, entendida como compasión, misericordia, piedad y caridad, generosidad que emana de un corazón abierto, es expresada al hacer que la provisión para los pobres, identificación con el carácter bueno de Dios, actitud de traer bendición a quienes nos rodean. Los creyentes se regocijan en la bondad del Señor, el Altísimo se acuerda de sus hijos, es una bendición guardada para los que le temen. Por su bondad Dios provee para el pobre, los santos proclamarán la inmensa bondad divina, la bondad y la hermosura de Dios serán experimentados en la restauración de Israel. La Escritura invita a los creyentes para permanecer en la bondad de Dios. Los cristianos están llenos de bondad y está relacionada con la pureza, con la ciencia, longanimidad, con vivir en el Espíritu y mostrar un amor sincero. La abundante riqueza que da la gracia fue mostrada en Dios al traer la verdad y los propósitos de bondad de las obras de fe con poder que se manifestó en la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres.
Vamos al punto 7 del fruto del Espíritu Santo, es la fe. Y bueno, ahí recordamos la palabra griega es pistis, implica confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad y verdad. El justo vivirá por la fe. Lleno de la fe y del Espíritu forjan grandes cristianos. El Evangelio es predicado por la obediencia a la fe en todas las naciones. La fe es un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Es parte del carácter mismo de la fe que está haciendo promisión en una casa. La fe no fingida es traída a la memoria por el apóstol Pablo, llamado por algunos colaboradores como hijos en la común fe. Pablo el apóstol, la fe debe ir acompañada de obras que implican justicia, amor, servicio y paciencia. Mucho más podríamos decir de la fe, pero estos asuntos básicos usted los puede manejar en la respuesta de su examen. Punto 8, mansedumbre, palabra griega prautes, literalmente significa poder bajo control. Adoptar el carácter manso del Señor Jesús, mezcla de fuerza y gentileza, se expresa como cortesía, amonestar sin rencor, discutir sin intolerancia, confrontar sin resentimiento, es enojo sin pecado. Amabilidad sin debilidad, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Las Escrituras indican que los mansos serán guardados para el día del enojo de Jehová. Es parte del carácter de los siervos del Señor, fue una cualidad evidente en el Señor Jesús. La restauración de los creyentes debe ser del espíritu de mansedumbre, se expresa con paciencia. Los cristianos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre. Los hombres de Dios deben ser amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Los discípulos van a desechar toda inmundicia, la abundancia de malicia y recibir la mansedumbre, la palabra implantada. Los creyentes sabios y entendidos deben mostrar por la buena fe sus obras en sana mansedumbre y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todos los que nos demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Recordemos, hay muchos textos que respaldan a cada una de las 9 partes del fruto del Espíritu Santo y aquí nada más ponemos el resumen. El punto 9 del fruto del Espíritu Santo es templanza, palabra griega ekrateia. Significa dominio de sí mismo, moderación, control, sobriedad y continencia. Es una virtud cardinal que nos induce a frenar la sensualidad y a usar lo material y lo temporal con moderación. La pureza moral es una cualidad específicamente cristiana. El propósito de Dios es que sus hijos vivan en el mundo, pero que se guarden de lo que es malo y de la depravación moral de este. La templanza tiene una relación directa con las altas virtudes del carácter cristiano. Las Escrituras advierten a los cristianos que no sigan la corriente de lo mundano. El mensaje de los apóstoles disertaba con justicia, dominio propio, el juicio venidero. Los santos del Antiguo Testamento fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, peregrinos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los creyentes deben tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hermanos, terminamos entonces nuestra guía de estudio y recordamos que seguimos a sus órdenes para cualquier duda sobre esta guía de estudio y sobre nuestro examen. Dios les bendiga. Gracias por su atención.